Hay una farmacia en cada esquina de México, en tu colonia, en el pueblo más pequeño de Oaxaca, en la carretera hacia la playa, en el centro histórico de cualquier ciudad. Están en todos lados, y no es casualidad. Hoy vas a descubrir la historia más increíble del mercado mexicano. Un hombre que decidió enfrentarse a las grandes farmacéuticas del mundo, que prometió vender medicamentos hasta un 70% más baratos, que todo el mundo le dijo que estaba loco, y que terminó construyendo el segundo imperio farmacéutico más grande del planeta por número de puntos de venta. Esta es la historia de por qué farmacias similares están literalmente por todos lados en México. Y te advierto desde ahorita, al final vas a ver esa botarga bailando con ojos completamente distintos. Bienvenido a Economía Curiosa. Antes de que existiera el Dr. Simi, había un problema enorme en México que nadie quería resolver. Corre el año 1996. El INEGI y el IMSS publican una encuesta que revela algo brutal. El 24% de los mexicanos no tenía acceso a ningún sistema de salud formal. Ninguno. Sin IMSS, sin ISSSTE, sin seguro privado. Nada. Y lo que hace ese dato todavía más grave es el contexto económico. México salía apenas de la crisis del 94. El efecto tequila había devastado salarios, había disparado la inflación y había hundido el poder adquisitivo de millones de familias. La gente no tenía dinero. Y encima de eso, tampoco tenía acceso a medicamentos asequibles. ¿Cuánto costaban los medicamentos en ese momento? El promedio en México era casi el doble que en el resto de América Latina. Las grandes farmacéuticas vendían bajo patente, y eso significaba precios completamente fuera del alcance de una familia trabajadora. Aquí es donde entra Víctor Manuel González Torres, contador público, empresario, nacido en Ciudad de México, el 1 de junio de 1947. Provenía de una familia con una historia fascinante. Su padre había fundado los laboratorios Best en 1954, y Víctor había trabajado ahí desde los 18 años. Conocía el negocio farmacéutico por dentro, pero hay un dato que muy poca gente conoce y que explica todo lo que vino después. Cuando el IMSS dejó de comprarle a Laboratorios Best como proveedor, el negocio familiar quedó en una situación delicada. Víctor González Torres tenía los laboratorios, tenía la capacidad de producir medicamentos genéricos, y de repente no tenía a quién vendérselos. Entonces tomó una decisión que muchos consideraron suicida: venderlos directamente al público, a precios similares a los que antes le vendía al gobierno. El 8 de septiembre de 1997 abre la primera farmacia similares en Ciudad de México, con un lema que era casi una provocación directa a toda la industria farmacéutica del mundo. Lo mismo, pero más barato. Los medicamentos genéricos o similares contienen exactamente los mismos ingredientes activos, la misma concentración y la misma dosificación que los medicamentos de marca. La diferencia es una sola: no tienen el nombre caro en la caja. Y sin el costo de la patente, sin los millones de pesos en publicidad de las grandes marcas, los precios podían caer de manera brutal. ¿Cuánto más baratos? Aquí vienen los números que te van a dejar con la boca abierta. Un tratamiento de 7 días con un antibiótico de marca podía costar alrededor de 450 pesos. El mismo tratamiento en genérico en farmacias similares, 150 pesos. Un ahorro del 67% en una sola caja. Pero donde el impacto se volvía verdaderamente transformador era en las enfermedades crónicas. Un paciente con hipertensión que gastaba 600 pesos al mes en medicamento de marca podía reducir ese gasto a 200 pesos mensuales con el equivalente genérico. Esos son 4.800 pesos al año que se quedaban en el bolsillo de la familia, según datos comparativos documentados. Y los análisis clínicos respaldaban que los medicamentos genéricos intercambiables, que en México deben demostrar bioequivalencia ante la COFEPRIS para poder venderse, tienen la misma eficacia que los originales. No son medicamentos de segunda clase, son exactamente lo mismo sin la marca. Para millones de mexicanos esto no era un ahorro, era la diferencia entre tomar su medicina o dejar de tomarla. Pero aquí viene el momento donde todo pudo haberse derrumbado. El obstáculo que nadie menciona cuando habla del éxito de farmacias similares. Sin receta médica, no hay medicamentos. Y sin médico no hay receta. Las familias de bajos ingresos podían llegar emocionadas a comprar barato, pero primero tenían que pagar una consulta en otro lado, muchas veces cara, muchas veces lejos, muchas veces con horas de espera. Víctor González lo entendió perfectamente,
Y en 1998, apenas un año después de abrir, implementa algo que nadie había hecho a esa escala en México: el consultorio médico adyacente a la farmacia. Consulta médica dentro de la misma farmacia, por 50 pesos. Eso es todo. Ibas, pagabas 50 pesos, el médico te revisaba, te recetaba y salías con tu medicamento genérico comprado en la ventanilla de al lado. Todo en un solo lugar. Todo en menos de una hora. Todo accesible. En 1998 empezaron con 2 consultorios, solo 2. Hoy tienen casi 7,600 consultorios funcionando en todo el país, según datos oficiales de la empresa. Y en el año 2020, durante la pandemia de COVID, esos consultorios atendieron 107.6 millones de consultas médicas en un solo año. Repite ese número conmigo: 107 millones de consultas. En un año. Eso no es una farmacia. Eso es el sistema de atención primaria privado más grande que ha existido en la historia de México. Ahora viene la pregunta que nadie se hace. ¿Cómo crecieron tan absurdamente rápido? Para el año 2002, apenas 5 años después de abrir la primera sucursal, Farmacias Similares ya tenía más de 1,000 locales en México. 5 años. 1,000 sucursales. La respuesta son 2 palabras: modelo de franquicia. En lugar de poner dinero propio para abrir cada nueva farmacia, González Torres vendía a emprendedores locales la posibilidad de operar bajo la marca Similares. El franquiciatario ponía el local, la inversión inicial y los empleados. A cambio recibía el respaldo de una marca reconocida, acceso a los productos de Laboratorios Best a precio de distribuidor y toda la logística ya construida. Fue un multiplicador brutal. Cada nuevo franquiciatario era básicamente un motor de expansión que no le costaba dinero al corporativo. Y la red logística que construyeron para abastecer todo eso se convirtió en una de las más sólidas del país. Con 12 centros de distribución operando en México hasta hoy, la expansión fue tan calculada y tan sistemática que en este momento el 95% de la población mexicana vive a menos de 5 kilómetros de una farmacia Similares. No es que estén en todos lados por accidente. Están calculadamente en todos lados. Cada nueva sucursal se abría analizando exactamente dónde no había presencia todavía. Pero hay un dato que casi nadie menciona, y es quizás el más importante desde el punto de vista económico. Farmacias Similares capturó un mercado que nadie más estaba dispuesto a atender. Las grandes cadenas farmacéuticas operaban en zonas de mayor poder adquisitivo. No tenían incentivos reales para abrir en colonias populares, en municipios pequeños, en lugares donde la gente vivía de un salario mínimo. Los márgenes no les parecían suficientes. Farmacias Similares vio exactamente lo contrario. En esos lugares había decenas de millones de personas con necesidades médicas reales y sin acceso. Si podías vender con precio bajo y volumen alto, el modelo funcionaba perfectamente. Y funcionó de una manera que ningún analista de 1997 hubiera predicho. Hoy, controlan aproximadamente el 75% del mercado de medicamentos genéricos en México, según declaró el vicepresidente de la empresa, Víctor González Herrera, a la revista Expansión. 75% de todo el mercado de genéricos en el país. Fíjate bien en estas comparaciones verificadas. Farmacias Guadalajara, operada por Corporativo Fragua y considerada la cadena con mayores ventas del país, cerró el año 2024 con 2,867 sucursales y ventas de 120,000 millones de pesos, según su propio reporte anual público. Farmacias Benavides, que pertenece al gigante global Walgreens Boots Alliance, opera apenas 1,045 sucursales. Farmacias Similares tiene casi 10,000 unidades de negocio, solo en México y Chile. Y según datos de la propia empresa, eso la convierte en la segunda cadena farmacéutica más grande del mundo por número de puntos de venta. La segunda, del mundo entero. Nacida en Ciudad de México en 1997, con un solo local. Ahora viene la parte de la historia, que es casi imposible de creer si no la conoces. El hombre detrás de todo esto no se conformó con construir el segundo emporio farmacéutico del planeta. En 2005, Víctor González Torres decidió que quería ser presidente de México. Lanzó un movimiento ciudadano. Presentó encuestas que decían tener 80% de aprobación, aunque ninguna fue realizada por una encuestadora registrada ante el Instituto Federal Electoral. Se autoproclamó candidato independiente y emprendió una campaña mediática masiva con anuncios en televisión y prensa. El problema
fue que la ley electoral mexicana en aquel momento no contemplaba las candidaturas independientes. El IFE le negó el registro. Intentó registrarse por el Partido Alternativa Socialdemócrata, pero ese partido ya tenía candidata, Patricia Mercado. Aún así, González Torres siguió su campaña autodenominándose candidato ciudadano no registrado. El día del debate presidencial se instaló en un edificio contiguo y respondía a las preguntas cuando le tocaba el turno a Mercado. El IFE no reconoció ni un solo voto emitido a su favor. Lo curioso es que eso no dañó la marca en absoluto. Al contrario. El personaje del Dr. Simi se volvió todavía más conocido. ¿Y por qué la botarga? ¿Por qué ese señor que baila en la banqueta? Víctor González entendió algo sobre psicología de mercado que las grandes farmacéuticas nunca quisieron ver. La gente de ingresos bajos no se siente bienvenida en lugares que se perciben como fríos, formales o exclusivos. Necesitaba una imagen cálida, cercana, divertida. Algo que dijera sin palabras: aquí puedes entrar, este lugar es para ti. El Dr. Simi fue exactamente esa respuesta. No es publicidad tradicional. Es presencia comunitaria activa. Un personaje que no está adentro del local, sino afuera, en la calle, al nivel de la gente. Y el efecto fue tan poderoso que se salió completamente de control, en el mejor sentido posible. Esa botarga hoy aparece lanzada al escenario en conciertos de Coldplay, Rosalía, The Strokes, Maroon 5, Gorillaz y decenas de artistas internacionales. Los peluches del Dr. Simi se fabrican en una planta en Cholula, Puebla, donde el 90% de los 400 trabajadores tiene algún tipo de discapacidad, según datos del propio grupo empresarial. Cada peluche está relleno con material PET reciclado. Una empresa que nació para servir a los sectores más vulnerables de México terminó siendo un fenómeno cultural reconocido en escenarios de todo el mundo. Entonces, la pregunta original: ¿por qué están en todos lados? Por una combinación de factores que pocas empresas en la historia de México han ejecutado al mismo tiempo con tanta precisión. Identificaron una crisis de salud pública real que el mercado privado ignoraba. Construyeron un modelo donde el precio bajo no era una concesión sino la estrategia central. El consultorio eliminó la barrera más grande para el cliente. La franquicia multiplicó la velocidad de expansión sin requerir capital masivo propio. Se instalaron exactamente donde la competencia no quería estar. Y construyeron una identidad cultural que convirtió a sus clientes en algo más que compradores ocasionales. El resultado: casi 10.000 farmacias. Casi 7.600 consultorios. 75% del mercado de genéricos. 107 millones de consultas en un solo año de pandemia. La segunda cadena farmacéutica del mundo por puntos de venta. En economía existe el concepto de mercado desatendido, un segmento enorme de la población con necesidades reales, que las empresas existentes ignoran porque no ven la rentabilidad suficiente. Quien entra primero a ese mercado con el modelo correcto, casi siempre domina durante décadas. Víctor González Torres entró primero. Con medicamentos baratos, un médico de 50 pesos adentro y una botarga que baila. Y construyó algo que ningún analista hubiera predicho en 1997. Si este video te pareció interesante, dale like, compártelo con alguien que no sabía esto del Dr. Simi, y suscríbete a Economía Curiosa. Porque detrás de cada cosa cotidiana que ves en México, hay una historia económica que muy pocos conocen. Nos vemos en el próximo video.